¿Por qué es importante el tema de corrosión para nosotros? Cuando ustedes están en mantenimiento, obviamente ustedes lo que requieren es mantener la empresa a través del mantenimiento de las máquinas y generar lo mínimo de pérdidas económicas respecto al uso de esas máquinas. Entonces, cuando ustedes están en mantenimiento, ustedes tienen diferentes formas de ver el mantenimiento. Ustedes ven mantenimiento predictivo, mantenimiento, bueno, los tres tipos de mantenimiento, el predictivo, el ayúdenme, mantenimiento predictivo, uy, se me fue ahorita, correctivo y preventivo, ¿sí? Mantenimiento correctivo, se dañó la pieza, cámbiela, un gran costo. Mantenimiento preventivo, entonces yo sé que esta pieza está funcionando de esta forma, entonces voy a seguir el funcionamiento para alargarle la vida útil. Mantenimiento predictivo, yo conozco los mecanismos de daño que existen en esas piezas, yo conozco los mecanismos de daño de los equipos, obviamente esos mecanismos de daño siempre tienen que ver con el ambiente, o sea, no es solo el material, sino el ambiente y los esfuerzos a los que estás sometido. Y entonces yo puedo predecir dónde ir a hacer las inspecciones. Y yo puedo predecir cada tanto que hacer las inspecciones. Si yo no conozco el mecanismo de daño de una pieza y yo estoy en preventivo, yo no tengo ni idea de dónde hacer muchas veces las inspecciones, solo que por la experiencia. Y entonces yo podría gastar un poco de tiempo y de plata haciendo inspecciones para mirar la máquina en sitios donde finalmente nunca va a fallar. Entonces, básicamente el mantenimiento predictivo lo que hace es que, digamos, enfoca la inspección para minimizar el costo de recambio, de daño de algún equipo y basado en mecanismos de daño. Uno de los mecanismos de daño o dentro de los mecanismos de daño existe la corrosión. Es decir, tenemos mecanismos de daño químicos, mecanismos de daño mecánicos, mecanismos de daño térmicos y mecanismos de daño, la unión, ¿no? Termomecánicos, termoquímicos, etcétera. La corrosión es un mecanismo de daño químico. Y entonces, si ustedes saben algo de corrosión, ya sea en el diseño, durante el diseño, pues diseñan y seleccionan materiales para minimizar la corrosión, o durante la vida útil, ustedes también pueden saber qué inspeccionar y dónde inspeccionar según el tipo de corrosión que puede estar en su sistema. Entonces, digamos que un ingeniero de integridad generalmente tiene que tener unas bases muy fuertes también de corrosión. Entonces, por eso se incluyó ese tema dentro de Materiales 2 para darles a ustedes como una mirada muy ligera de los mecanismos de daño por corrosión en algunos materiales. Corrosión, ¿sí? Corrosión no es la oxidación, porque nosotros siempre confundimos que la corrosión es la oxidación, no. Muchos metales, muchas cosas se oxidan, pero no se corroen. ¿Sí? La corrosión es la pérdida del material, del metal, es para los metales, debido, ¿sí?, a un proceso de oxidación. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo aquí mi material, obviamente yo tengo oxígeno en la atmósfera, y entonces este oxígeno viene aquí con mi material y tengo dos posibilidades. Bueno, realmente tengo tres posibilidades. O que este señor se me oxide, es decir, se me oxide y se corroa, es decir, pérdida del material. ¿Qué quiere decir? Que cuando se corroe, ¿sí?, este óxido es,
¿sí? No es adherente, es decir, se cae. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces mi material va a empezar a disminuir. Pérdida de material de metal debido a su proceso. O puede ser que llegue aquí el oxígeno y no le pase nada, o puede ser que llegue el oxígeno y como vimos en materiales 1, ¿sí? O habíamos hablado antes con los aceros inoxidables, hay un fenómeno de pasivación, genera una capa y entonces sobre esta capa el oxígeno ya no va a poder entrar. Llega hasta ahí, no puede entrar. Y esta capa es altamente adherente, entonces me protege el material. Entonces, digamos que tengo, entre comillas, estas tres posibilidades. Cuando yo hablo de que tengo esta pérdida de material, pues yo hablo de corrosión. ¿Y cuál es el problema en sí? ¿Sí? Ustedes como ingenieros mecánicos, ¿sí? Ya lo han visto, quizás de pronto en mi materia vimos, en otras materias, yo tengo un tubo y ese tubo está soportando una presión. ¿Sí? Y entonces usted diseñó ese tubo, lo diseñó ¿cómo? Con el espesor, ¿no? Usted calculó el espesor. Por ahí hay una formulita que depende del diámetro, del espesor, etcétera. Y usted obviamente aquí le puso un factor de seguridad, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el factor de seguridad? Pues incrementarle, ¿sí? Hacerlo más gruesito. Entonces, con su factor de seguridad, lo que hizo usted fue coger ese tubo y finalmente este es el espesor del tubo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a transportar el fluido, ¿sí? Llega un fenómeno de corrosión y me empieza a quitar, ¿sí? Entonces mire su espesor, mire el espesor de seguridad. Y entonces cuando yo llego aquí y empiezo a quitar todo esto, va a haber un momento en que pues el espesor ya no va a resistir la presión y esta vaina se estalla. Profesor, Dime, usted está dibujando algo, es que no, yo no puedo ver. listo, entonces volvemos. La corrosión es una pérdida de vida al material por un proceso de oxidación, ¿sí? Al metal. Esto es un fenómeno solo para los metales. Es decir, los polímeros no se corroen, los cerámicos no se corroen. Hay un término que se llama corrosión en concreto, lo voy a explicar más adelante. ¿Y qué es lo que pasa? Yo tengo este metal, tengo oxígeno, ¿sí? El oxígeno que puede venir en el agua, en un fluido, etcétera. Y no le estoy agregando más sin oxígeno. Ese oxígeno puede, digamos, hacer tres cosas. O llega el oxígeno con el metal y no le pasa nada, o llega el oxígeno y se corroe y este óxido no es adherente y se cae, ¿sí? Con lo cual hay corrosión, pérdida de metal debido al proceso de oxidación, o llega el oxígeno y oxida el material y se pasiva, como en el caso del acero inoxidable, ya lo habíamos explicado, con lo cual tampoco hay corrosión. Entonces la corrosión es la pérdida de metal debido a un proceso de oxidación. Listo. Cuando usted está diseñando, entonces usted generalmente tiene, digamos que este es un tubo, entonces usted tiene una presión interna. Fíjese que usted diseñó lo negrito que es, ¿sí? Esto negrito es el diseño sin el factor de seguridad. Usted le pone un factor de seguridad por si las moscas. ¿Qué es lo que hace ese factor de seguridad en últimas? Pues le incrementa el espesor del tubo, ya. Entonces fíjese que ahora mi tubo no es así, ¿sí? Sino más bien, ¿sí? Con el factor de seguridad es rojito. Pero resulta que usted empezó a operar ese tubo y entonces, ¿qué pasó con ese tubo? Se empezó a corroer. Y entonces al corroerse, mire lo que está pasando. Resulta que el tubo, ¿sí? Ya está perdiendo material, es decir, que ahora es así. Entonces, fíjese que el espesor que usted había definido antes, ¿sí? Es mucho más pequeño, hasta que llega un momento en que esta sobrepresión, esta presión ya no es capaz de soportar este espesor y ¡boom!
Y entonces es el problema de la corrosión. Obviamente, entonces, para solucionar eso, cuando usted está diseñando, ¿sí? Como usted sabe que va a haber un problema de corrosión ahí interno, entonces, pero obviamente ahí ya usted es un ingeniero de corrosión, entonces usted ahora, además del factor de seguridad, va a ponerle otro espesor, que es ese es el espesor, ¿sí? En otras palabras, que la corrosión se va a comer durante los años de operación, de tal forma que después de unos años se comió esto, pero le quedó el espesor del tubo. Entonces, eso es uno de los problemas de la corrosión. ¿Y qué pasa con eso? Pasan varias cosas. En primer lugar, ¿sí? Usted va a perder plata. ¿Por qué pierde plata? Porque tiene que reemplazar muchas cosas. Es más o menos el 4% del Producto Interno Bruto de una nación se gasta en corrosión. Que para aquellos que no saben qué es el PIB, Producto Interno Bruto, esa es como la plata que recibe la nación durante un año. Es decir, si a usted le dan, digamos, sus papás está viviendo todavía sus papás y le dan, qué sé yo, 500.000 pesos mensuales, eso usted lo multiplica por 12, es decir, serían 5, 6 millones de pesos, su Producto Interno Bruto es de 6 millones de pesos. ¿Mm? Y en general, la corrosión se lleva, si está controlando usted muy bien la corrosión, por ahí entre 3 y 4% del Producto Interno Bruto. Eso es mucha plata. En Colombia, en la educación se invierte apenas como el 2% del Producto Interno Bruto. ¿Mm? Entonces, es un problema financiero. Pero también, ¿qué pasa? ¿Sí? Contamina los productos. Claro, porque si yo, digamos, estoy transportando aquí leche y hay un fenómeno corrosivo interno, pues la leche se me va a dañar y pues ya no la voy a poder vender. ¿Sí? Y en tercer lugar, pues pone en riesgo eh, mecánico la integridad del equipo. Eso a grandes rasgos. Ahí cuando ustedes lean el libro van a encontrar como otras cosas más. Pero básicamente esto es lo más importante. Pierdo plata, 4 puntos. ¿Quiénes de las personas que están aquí hay alguna persona que sea de la costa, cerca al mar? Yo, profesor, Perfecto, Ariel, dígame una cosa. ¿Qué le pasa a los carros por allá? pues se empiezan a oxidar cuando transcurren por la playa, ¿sabes? Cerca de la playa, la sal se los come. ¿Sí o no? Entonces usted compra un carro y en el interior digamos que le duran, bueno, digamos que la tonería le dura que 5 años. En la costa si ha llovido y depende de si el mar sale y se rebosa ahí en la carretera, etcétera, que un año ya está vuelto nada, ¿cierto? Sí, profesor. Entonces fíjese que usted va a perder plata porque lo que usted está gastando en el interior cada 5 años haciéndole un mantenimiento, en la costa tiene que ser cada año o menos. ¿Sí? Contamina los productos y ahí el riesgo y pone en riesgo mecánico la integridad del equipo. Claro, si aquí disminuyo el espesor, en algún momento esto puede estallar. Ese es el problema de la corrosión. ¿Está entendido? Ahora, la corrosión es un fenómeno, vamos con la parte fenomenológica, fenómeno electroquímico. ¿Cómo así electroquímico? Pero voy a ponerlo aquí en la parte de abajo del tablero. ¿Cómo así fenómeno electroquímico? Mire, aquí hay dos palabritas, electro y químico. ¿Qué es lo que estoy haciendo en la corrosión? Tengo un metal de una valencia positiva y la estoy llevando a una valencia cero. ¿Sí se acuerdan ustedes en la química cuando viene oxirreacción?
Entonces, básicamente, lo que yo estoy haciendo cuando yo proceso un material, un metal, ¿sí? Es que yo lo estoy llevando de un estado oxidado a un estado cero. ¿Qué es esto de 3? Electrones, ¿sí? Es decir, que si yo estoy en +3 y paso a cero, o más bien en -3 y paso a cero, es menos. ¿Qué quiere decir? Que hay 3 electrones libres, que es la corriente, un transporte de electrones, es decir, en otras palabras, yo estoy generando corriente. ¿Sí? ¿Por qué? Por una reacción química. Entonces, eso es lo que está pasando en la corrosión. Mire, estoy de aquí, esto es lo que yo estoy haciendo. ¿Qué es lo que yo tengo? Un metal. ¿De dónde lo saqué? De la montaña. ¿Sí? Yo saqué ese metal +3, -3, lo que sea, generalmente son positivos más bien, y me lo convertí a un metal, es valencia cero, ¿por medio de qué? De procesos industriales, ¿cierto? Entonces, aquí yo le puse mucha energía. Entonces, yo ahora que estoy utilizando este metal como una lámina, ¿sí? Como un cilindro, como un reactor, etcétera. Pero fíjese que él realmente, su estado natural, ¿cuál es? ¿Sí? El estado natural de él es +3, es oxidado. Y entonces, cuando yo estoy acá y se devuelve, pues me está liberando esos 3 electrones. Y entonces, al liberarme, tengo corriente. Entonces, fíjense que es un fenómeno electroquímico. ¿Por qué? Porque tengo una reacción química, depende del medio, y genera electricidad. Y obviamente, para que esto ocurra, como debe haber corriente, entonces debe ser en materiales conductores. Y si es en materiales conductores, dentro de las listas de los materiales, metales, cerámicos y vidrios, polímeros, mire que el único que es conductor es el metal. Entonces, cuando yo hablo de corrosión, solo estoy hablando en metales. Es un fenómeno electroquímico. ¿Qué quiere decir? Que yo, asociados al proceso de corrosión, puedo tener una corriente, que puedo medirla, puedo determinarla, ¿sí? La puedo, digamos, manipular también. ¿Entendido? Entonces, digamos que en términos generales es la corrosión. Bien. Como esto es un fenómeno electroquímico, alguna vez ya lo hablamos, ¿sí? En algún ejercicio, en algún momento salió, tenemos una tabla de potencial electroquímico. Mire, electroquímico de los metales. Y entonces, ¿qué es esa vaina? Entonces, voy a mirar esta que está como bonita, pero está chiquita. Mire esta tabla de potencial electroquímico. ¿Qué es lo que yo tengo? Fíjese que aquí tengo la reacción, ¿sí? Del proceso litio más sobre litio, es decir, cuando se está eh, convirtiendo de un óxido a un metal. ¿Cuál es la referencia siempre? El hidrógeno. Entonces, el hidrógeno es el que nos va a dar el patrón y es cero. Y fíjese que a partir de aquí tenemos, mire, el hierro, el plomo, y cada una de estas voy a tener unos voltios. Los voltios, ¿por qué? Porque como es un proceso electroquímico, hay asociado una corriente y yo podía medir el voltaje. Entonces, fíjese que aquí hay unos materiales hacia arriba del cero, que tienen unos voltios, un potencial negativo, y hay otros materiales hacia abajo del cero que tienen un potencial
positivo. Mírelos por acá. Bien, espéreme un momentico que... Entonces, qué es lo que estoy mirando en esta tabla? Fíjese que yo aquí puedo ver a qué potencial se está ocurriendo esa reacción. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, yo sé que el hierro el hierro 3 pasa a hierro y necesito, o mejor dicho, necesito suministrarle 0,04 voltios porque es negativo. Mientras que si, por ejemplo, el cobre la reacción de cobre me genera 0,34 voltios de electricidad, la reacción de cobre más 2 hacia cobre. ¿Mm? ¿Por qué es importante esta tabla? Porque en función de esto yo puedo definir cuáles metales se van a corroer más. Es decir, hay metales, vamos a mirar por aquí otra, mírelo aquí, esta que está menos complicada. Entonces mire que yo tengo estos potenciales de reducción electroquímica, ¿sí? Por aquí está el hidrógeno nuevamente. Y mire que, por ejemplo, yo digo cobre, plata y mercurio tienen positivo, es decir, ellos sí tienen un potencial positivo respecto al hidrógeno, mientras tengo este negativo. Entonces, por ejemplo, yo tengo aluminio, no veo es el hierro, y tengo, así, y tengo hierro. ¿Dónde? ¿Cómo así que tengo aluminio y tengo hierro? Mire, por ejemplo, esto. Por aquí tengo algún otro. Bueno, quizás no hay uno de aluminio y hierro como tal, pero, por ejemplo, mire, yo tengo aquí un acero inoxidable y tengo un acero, ¿sí? Tengo un acero inoxidable y tengo otro material que no sé ni cuál es. ¿Mm? Entonces, fíjese que aquí lo que me está diciendo es que el aluminio es de menos 1,67 y el hierro es de menos 0,44. Es decir, fíjese que este es más alto. Es decir, este señor tiene más avidez por el oxígeno, ¿sí? Que este. Pero igual este forma un proceso de pasivación y entonces, bueno, de pronto se va aquí para abajo. Lo que yo hago con esto es que yo digo, ah, bueno, si yo tengo estos dos metales, ¿cuál de los dos se va a corroer primero? En otras palabras, ¿cuál de los dos es más ávido por el oxígeno? Y entonces de esta tabla, fíjese que yo tengo aquí el hierro abajo, el aluminio arriba, entonces lo que yo, según esta tabla, el que se va a corroer es el hierro. No, mentiras, es el aluminio, ¿sí? Es decir, como el hierro está aquí y el aluminio está aquí arriba, mire el potencial de oxidación, entonces el hierro lo tiene más bajo, uno y estos dos metales, y uno se va a corroer y el otro se va a proteger. Es decir, uno es más sabio por el oxígeno que el otro. ¿Cuál? El aluminio. Fíjese, hagamos la pareja zinc-hierro, ¿sí? Fíjese, tengo el zinc aquí y tengo el hierro aquí. ¿Cuál es el que se va a corroer primero? El zinc, porque tengo un potencial más alto. Y el hierro se va a proteger. Y entonces, ¿esto cómo se llama en la industria? Aceros galvanizados. ¿Por qué? Porque yo tengo el hierro
le pongo un recubrimiento de zinc, ¿sí? Y cuando tengo algún proceso, una grieta, entonces fíjese que entra el oxígeno, empieza a entrar, tengo el hierro y tengo el zinc, de los dos cuál se va a corroer, el zinc, es decir, el zinc se corroe, el hierro se protege y tengo entonces el acero galvanizado, que es para la corrosión. Entonces, digamos que según esta tablita yo pudiera predecir cuál es según el potencial electroquímico, yo podría predecir si yo tengo una unión de dos metales o dos aleaciones, cuál de ellas se va a corroer primero. Generalmente, cuando yo tengo un fenómeno de corrosión, voy a tener siempre un ánodo y un cátodo. Lo vamos a ver aquí en general, pero después lo vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el metal. Si yo coloco digamos, un metal, digamos, alguno de estos, esa tablita, ¿sí? En un medio corrosivo, en agua, pongamos que es agua. ¿Agua con qué? Con oxígeno. Porque recuerde que lo que yo necesito es el oxígeno para oxidar. Entonces, esto es un agua con oxígeno. Y entonces yo coloqué aquí un metal, cual, digamos que coloqué en un lado hierro y en el otro lado, sí, otro metal A y B. Entonces, y los conecto. Mire que aquí los conecté eléctricamente. Entonces, fíjese que cierro el circuito. ¿Por qué? Porque aquí están conectados eléctricamente, ¿sí? Y aquí, esto, esta agua tiene electrolitos, es decir, el agua también es conductora. Entonces, aquí se cierra el circuito. Es decir, empieza el fenómeno de corrosión. ¿Qué pasa en el ánodo? Entonces, en el ánodo empieza el fenómeno de corrosión. ¿Qué quiere decir? Que los metales, fíjese que aquí dice un más positivo. Los metales se están yendo, se están disolviendo, ¿sí? Se están oxidando en más M más. Y aquí, en el otro lado, que puede ser también un metal, entonces hay una reducción de agua. Y entonces aquí el agua que es H2O, ¿sí? Aquí pasa algo y esos electrones tienen que recogerlos. ¿Quién? Ahí hay una reducción del agua y el agua entonces se está disolviendo, no se está disolviendo, se está separando en H positivo y O negativos. ¿Mm? Entonces yo tengo un proceso aquí también de reducción del agua. Entonces cuando yo tengo el proceso de corrosión, generalmente voy a tener un proceso también de reducción del agua y yo lo puedo evidenciar por unas burbujitas de hidrógeno que empiezan a salir. Y ustedes me dirán, ¿y esto para qué me sirve, profe, entender esto? Ah, fácil. Porque yo cuando yo tengo un metal, una superficie metálica, supongamos que tengo un hierro. Ah, bueno, en primer lugar, esto se llama celda galvánica. ¿Qué es celda galvánica? Pues dos cosas que se conectan, ¿sí? Dos metales que se conectan. Hay una diferencia de concentración de oxígeno, una diferencia química, y entonces aquí empieza a fluir, se cierra el circuito, empieza a corroerse, uno empieza a protegerse el otro y existe la corrosión. Esto es lo que llama ser celda galvánica. Y entonces yo tengo el hierro, la lámina de hierro que ustedes acaban de instalar, que está toda bonita, toda plateadita, ¿sí? Y cayó agua, llovió, ¿sí? Y entonces al llover, resulta que esto se mojó con goticas. ¿Mm? Listo, se mojó con goticas. Entonces fíjese lo que yo tengo acá. Yo tengo una diferencia y la corrosión siempre voy a tener esto. ¿Diferencia de qué? De concentración de oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué diferencia de concentración de oxígeno? Claro, no es que yo aquí tengo una concentración de oxígeno y aquí dentro, en esta agua, hay otra concentración de oxígeno. Aquí está la del aire, aquí es esto. Y entonces fíjese que aquí tengo una interfase y entonces esa diferencia de concentración de oxígeno, ¿sí? Va a ser como este medio.
Y mire que tenemos el hierro y el hierro, y entonces va a ser el circuito cerrado. Y entonces voy aquí a tener, ¿sí? ¿Sí? Un ánodo y un cátodo. Es decir, lo que está dentro del agua actúa como ánodo y lo que está fuera del agua actúa como cátodo. Es decir, el cátodo sería esto. Y entonces empieza a corroer esto. ¿Sí? Esto se protege, esto se corroe, esto se protege y ahí donde está. ¿Mm? Y entonces, ¿qué pasa? Después de un tiempo, de tantas goticas que hay, voy a tener una corrosión así uniforme. ¿Mm? ¿Por qué? Porque acabé de hacer una pila galvánica. ¿Por qué es importante este concepto? ¿Y por qué yo estoy hablando tanto de la electricidad y de todo esto? Porque como esto es un fenómeno eléctrico, ¿sí? ¿Qué pasa si yo logro cortar esto? ¿Sí? ¿O qué pasa si yo logro disminuir la concentración de oxígeno y cortar esto? Pues obviamente bloqueo el proceso de corrosión y entonces tengo algunos procesos para mitigar la corrosión y esos procesos básicamente casi todos se orientan a, digamos, a cortarle el flujo de corriente y algunos de los otros se orientan a cambiarle la química. ¿Mm? Entonces, eh, digamos que ese es a grandes rasgos el proceso de corrosión. En función de esas fotografías, ustedes van a seleccionar el tipo de corrosión y obviamente no solo el tipo de corrosión, sino van a decir por qué. Yo generalmente lo que hago es que les doy unas hojas, o en clase les daba unas hojas, de tal forma que iban mirando el tipo de corrosión y en las hojas estaban todos los tipos y, bueno, como que iban juntando qué tipo era con qué y por qué se presentaba. ¿Listo? Eso es el previo. Entonces, en otras palabras, lo que ustedes tienen que tener muy claro es saber identificar de esos 8 o 9 tipos de corrosión, 7, 8, 9, no sé cuántos vamos a ver, los más básicos. Identificamos los tipos de corrosión. ¿Listo? Para eso, pues tenemos que estudiar, tenemos que entender y tenemos que hacer ejercicios para que cuando lleguen al parcial esté completamente claro que es uno y que es otro tipo. Entonces, para sacar la nota, está la nota del parcial y entonces yo les voy a dejar un tallercito para que ustedes lean. Realmente de pronto van a ser dos talleres, uno para entregar la próxima semana y el otro para la siguiente, de esto de corrosión del libro de la NEIS, de tal forma que ustedes vayan leyendo parcializadamente las cosas y entonces la próxima semana lo que hacemos es que yo les respondo las dudas que hayan surgido con eso. Y hacer ejercicios para también definir qué tipo de corrosión es. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, respecto a lo que está diciendo, el 15% entonces será los dos talleres y lo de inglés. Sí, lo de inglés. ¿Cuántas hojas nos faltan de inglés? ¿Poquitas? No recuerdo la verdad. Sí, Pero terminando inglés. otra vez Y solo las hacen 5 falta páginas. como 4. Sí, ustedes saben que eso es siempre. ¿Listo? Creo que faltan 4 o 3. Generalmente el último corte tiene menos hojas, también porque tenemos menos tiempo. Ah, bueno, bien, profe. Y entonces sería lo de inglés y serían los dos trabajos para entregar. Profe, ¿y Por ahí, el primer ¿cómo? taller lo va a enviar hoy? ¿Al primer taller? No, me toca, es que ahorita me toca sentarme a buscarlo y no sé dónde lo tenga, pero es que ya llevo desde la 1 de la tarde en clase y ya estoy hasta afónico y todo, entonces yo Ah, creo bueno, que dale. mañana se los envío. ¿Listo? Y entonces serían esos dos talleres y finalmente definir el tipo de corrosión. Por ahí de pronto, y les voy a poner también de pronto como para cerrar algún tipo de que me expliquen, o sea, como una exposición chiquita, alguna cosa muy aplicada relacionado con corrosión. Es una idea que tengo, pero me toca concretarla, ¿listo? También depende del tiempo que tengamos. Pero digamos, ahorita ya fijo, esas 3 notas y el parcial, ¿listo?
El parcial, lo que les digo, eso, una imagen y ustedes van resolviendo. Bueno, profe. Y otra duda, profe, respecto a las notas del segundo corte, ¿dónde las puedo Eh, encontrar? yo creo que si Dios quiere, para la próxima semana ya les estoy dando las notas del segundo corte. Recuerden que si a usted, alguno de ustedes tiene alguna situación específica con las notas del primer corte, me busca y lo solucionamos, ¿no? Creo que aquí no hubo mucho problema porque no han dicho nada. En el otro grupo sí hubo algún problema, pero básicamente es eso. Quería preguntarles también cómo les fue en el parcial. O sea, fue muy diferente, pero la verdad es que yo creo que no fue nada fácil de pronto escoger el material, así cogiéndolo por ingeniería inversa. Ok, perfecto. Yo sí se cambió un poco. Yo creo que es un poco diferente y fue entre comillas difíciles por la búsqueda de la información, pero yo creo que, o sea, yo lo juzgué, yo lo puse porque realmente yo creo que con el conocimiento de las propiedades que ustedes deberían tener ahorita, eh, ya una vez que hubieran encontrado de la búsqueda las cosas, ya les queda muy, muy fácil plantear las cosas, la tabla y todo eso. Vamos a esperar las notas. Yo no realmente ni siquiera he solucionado los ejercicios. Pues primero los soluciono y ahí sí hago lo de las notas. ¿Listo? Bien, profe. Bueno, pues no siendo más, entonces, por favor, vayan leyendo. Eso sí le hacen, si quieren, el primer capítulo mientras yo les mando el, el taller. Y entonces, como siempre, en Moodle antes de las 5 de la tarde y nos vemos de hoy en 8 días. ¿Y el material ya está montado en Moodle o lo va a mandar por WhatsApp? Sí, no, no, el material ya está montado en Moodle. Entonces, ¿qué es lo que Ah, tienen en Moodle? Nuevamente les voy a mostrar. ¿Dónde está? Miren, en Moodle dice aquí corrosión y entonces dice corrosión introducción, 24 tipos de corrosión, 16 minutos, ver obligatorio, corrosión costos avances, 43 minutos, ver obligatorio. Es decir, estos dos videos son obligatorios, esto por si quieren, y el curso de la NEIS, que es este librito. Esto era un taller del semestre pasado, eso no aplica, yo lo quito. Y aquí, si no estoy mal, está la diapositiva de los casos de corrosión que acaba de mostrar. No puede ser que sea otra, no sé si sea la misma que. Básicamente son fotografías, mírenlas ahí, sí. Y entonces la idea es con eso también que empezar a definir qué tipo de corrosión es. ¿Listo? Entonces sí, sí está montado ahí en Moodle, mírenlo ahí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, señor. Bueno, muchachos, entonces, pues, entonces nos vemos de hoy en 8 días. Por favor, traigan leído, hagan el tallercito y sobre todo traigan muchas preguntas para que la clase sea muy interactiva. ¿Listo? Profe, en cuanto al taller, ¿ese usted lo modifica o es de los que ya tiene montados? No, no, estos eran otros, esto era otra cosa diferente porque es que en ese momento yo les di esto para exposición, creo, o algo así, no me acuerdo. Entonces tenían que hacer una tarea de exponer y todo, pero como esa metodología ya no sirve esta vez, entonces sí, sí, sí cambio esto. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces muchachos, no siendo más, pues los dejo y que les vaya muy bien. Bueno, profe, hasta luego. De todas formas, yo grabé esto, pues digamos que ahí va a estar. Realmente les aconsejo que se vayan directamente a los videos. Bueno, profe, Bueno, nos vemos entonces. hasta Chao. luego.